A ver, quiero ver si captura la pantalla aquí. Pues sí captura la pantalla, otra cosa que se mire bien. Ahora bien, eh, esta aplicación se llama Hojas de Cálculo de Google, es gratuita, no necesariamente la tienen que comprar o algo, es gratuita, es una versión HCL de Excel. Creo que ya les había comentado esto un par de veces, más sin embargo, esto solo es para la aclaratoria. Esta aplicación tiene muchas funciones que Excel trae, más sin embargo no trae todas. Pero aquí hay algo importante que aquí las fórmulas todas ya están actualizadas a la versión 365. Eso es algo que quiero que tomemos en cuenta porque es muy importante, porque hay que tener en cuenta que las fórmulas o la mayoría de fórmulas vienen a partir de la versión 365, que es la versión de paga, la versión 2021, por así decir. Esa es la que se paga, la suscripción. Yo sé que muchos aquí no se pueden permitir la licencia de Office. Es muy cara, 900 quetzales vale la licencia perpetua. Así que esta es una alternativa gratuita, funciona como Excel y tiene muchas funciones. Yo les diría que aquí, por ejemplo, trabajaran las fórmulas, descargaran el archivo, porque aquí se puede descargar un archivo, le dan aquí donde dice archivo, le dan en descargar y lo descargan como un documento de Excel, ¿sí? Luego ese archivo lo pueden convertir a lo que es un documento de Excel, y de ese documento de Excel lo pueden hacer un libro de Excel habilitado para macros, para lo que lo vamos a utilizar. Ahora bien, ese todo es un proceso que vamos a ir viendo. Primero Dios me da tiempo. Ya perdimos 15 minutos, pero va a ser importante. Eh, yo les digo que pueden usar ambas. Yo como les comento, aquí hay fórmulas que en las versiones antiguas de Excel no están. Pero si tienen la versión 365, utilicen Excel, que es la versión de paga, que es la que ya traen la mayoría de computadoras por defecto. Miren, es esta, la 365. Trae muchas funciones más específicas, obviamente. Si tienen para esa licencia, para comprársela, pues háganlo. Si no, utilicen Excel, la versión de Excel que tengan y esta aplicación. No vayan a llegar ahorita a su casita y decirle, mira papá, el profe me dijo que me compres esto. No, es algo si ustedes se lo pueden permitir. Pues le digo que es caro. No es algo que ustedes puedan comprar así de una vez. 900 quetzales no los tiene alguien para desperdiciar. La licencia de OFI no se desperdicia, pero obviamente es algo que es necesario. Ya cuando ustedes tienen una carrera universitaria y se puedan pagar sus cosas, lo pueden hacer. Ahora bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que son las condicionales. Habíamos visto, por ejemplo, lo que es las operaciones booleanas o lo que habíamos visto el sí. La fórmula sí trabajaba por medio de lo que es, en este caso, operaciones booleanas. Las operaciones booleanas, a grosso modo, a cortas palabras, a simples expresiones, son todas aquellas operaciones que se operan por medio de un símbolo lógico y tienen dos posibles respuestas. En este caso, como tiene dos posibles respuestas, en este caso son verdadero o falso, ¿sí? Se recuerdan que habíamos visto que en la fórmula sí se trabajaba lo que era, en este caso, la fórmula colocando un igual sí, una condición, y si se cumplía esa condición, un valor sí verdadero, si no se cumplía, un valor sí falso. Ahora bien, vamos a ver cómo se realiza una operación booleana. Quiero que se mira desde allá atrás y no le acerco más. Voy a acercarlo más para que se mire. Para que no se mire como si fueran gráficos de Play 1 ustedes. Ahora bien, toda fórmula
matemática o en este caso fórmula lógica lleva un símbolo igual y vamos a realizar una operación. Digamos que 2 es mayor que 10. 2 es mayor a 10, chicos. Entonces, ¿qué es el resultado que va a dar? Falso. En este caso lo dice en inglés, pero es falso. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Coloco, digamos, eh, 10 es diferente. Ahora colocar aquí el operador diferente que 2. Verdadero. ¿Por qué diferente que es, chicos? Que sea otra cosa que no sea lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, aquí establecemos cómo funcionan las fórmulas o las operaciones booleanas. Solo tiene dos respuestas, verdadera o falsa. No tiene más para dónde agarrarle, verdadera o falsa. Ahora bien, estas operaciones se pueden utilizar dentro de fórmulas. Como ya habíamos visto, en este caso, por ejemplo, voy a agarrar esta celda como referencia. Voy a colocar aquí igual si, como habíamos hecho, como por ejemplo por su tarea, habíamos determinado una cosa. Por ejemplo, vamos a agarrar una celda. En este caso, tengan en cuenta cuando ustedes escogen una celda para realizar una fórmula, esa celda va a contar como si fuera una variable. ¿Alguien sabe qué es una variable, chicos? En programación, ¿qué es una variable? Algo que varía a ustedes. Su mismo nombre le indica. Variar, variable. ¿Qué es variar? Bueno, para ayudarlos un poquito ahí es como dicen los compañeritos, no están tan equivocados. Sencillamente variar significa que va a cambiar el valor dependiendo de cuál sea el elemento que uno coloque. En programación, sencillamente una variable es un elemento que va a cambiar su valor dependiendo del usuario o dependiendo de alguna acción efectuada dentro del algoritmo. En pocas palabras, es algo que cambia dependiendo de la persona o del mismo programa. En este caso, una celda no va a cambiar su valor solita a menos que nosotros lo pongamos. Una celda, nosotros le tenemos que asignar el valor de manera manual, o sea, nosotros mismos venimos y asignamos el valor. Ahora bien, en este caso, a 4 vamos a colocar si es mayor o igual a 60, va a ser aprobado. Caso contrario, será reprobado. Esto es como en su tarea. Establecemos una condición. Esta condición en el sí, tengan en cuenta que es una operación booleana. Es una expresión lógica. Esta operación booleana va a dar una respuesta. En este caso, como pueden observar, este mismo programa les marca cuál va a ser la respuesta que dio. True. Verdadero. ¿Qué quiere decir? Que en el sí yo puedo colocar cualquier expresión lógica siempre y cuando el resultado de esa operación lógica, esa operación booleana, sea verdadera, va a dar el valor sí verdadero. Si es falsa, va a dar resultado sí falso. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Solo quiero que entendamos el concepto, que esto es una operación, tiene dos respuestas, puede ser verdadera o puede ser falsa. Si es verdadera, da valor sí falso, y si es falsa, da valor sí falso. Sí. ¿Cómo va a ser más extensa? Con el sí anidado. Más sin embargo, el día de hoy vamos a ver lo que son los conectores lógicos. ¿Cuáles son esos mentados conectores lógicos? Son aquellos, por ejemplo, aquí vamos a retomar un concepto que habrán visto en sus básicos y vamos a utilizar ahorita.
la base de la computación, básicamente, lo que son las compuertas lógicas. No, yo sé que la mayoría no entenderán el concepto cuando les diga compuerta lógica, pero van a entenderlo más cuando yo les diga tabla de verdad. Tabla de verdad sencillamente es una clase de operaciones en donde ustedes colocaban si era conjunción o disyunción. Si era conjunción, iba a ser verdadero siempre y cuando ambos resultados sean verdaderos. Disyunción, que si uno era verdadero, todos son verdaderos. No me acuerdo, pero eso lo vi hace como unos 3 años. Y era pandemia. Mire, ¿ah? ¿Lo vieron el bimestre pasado en mate? Excelente, lo tienen fresquito entonces. Pero ahí saqué cero, creo. Ah, bueno, entonces, hagan un ejercicio simple. Aquí solo vamos a utilizar dos. Y o. Y o. Por ejemplo, un ejemplo sencillo que siempre me gusta dar aquí es cuando su mami los manda a traer pan y les dice, tú me vas a traer pan y tortillas. ¿Qué significa eso? Que voy a traer ambas cosas. En el caso que le diga a su mami, me traes pan o tortillas, ¿qué significa? Si no hay pan, hay tortillas. Y si por defecto no hay tortillas, hay pan. Significa varias cosas. Entonces, eso significa los conectores lógicos y o los vamos a trabajar usualmente con una fórmula así, pero aquí los vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, es una fórmula, una función, se coloca igual y la expresión lógica. Dese cuenta que yo puedo colocar tantas expresiones lógicas como yo desee. Entonces, puedo colocar si 4 es igual, vamos a colocar aquí solo operaciones. Por ejemplo, si 4 es mayor a 10, además, 10 2 es menor a 10 y además 5 es mayor a 2. Cierra la fórmula, la termino y el resultado es falso. ¿Por qué el resultado es falso? Aquí hay una etapa que tenemos que ya dejar de pensar un poco en y ya debemos de dejar de pensar un poco en Excel como si fuera sencillamente colocar grafiquitos, colorcitos. Excel es una herramienta muy importante en el desarrollo del pensamiento computacional porque tenemos que tener en cuenta que utiliza varios conceptos que se utilizan en toda la computación. El I significa que va a ser verdadero siempre y cuando todas las declaraciones sean verdaderas. Vamos a verlo entonces como si fuera una tabla de verdad. Ejemplo, ustedes mal colocaban aquí una P y una Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Luego colocaban un símbolo. En este caso vamos a utilizar el conector I. Aquí estamos diciendo que va a ser verdadero siempre y cuando ambas opciones sean verdaderas. ¿Verdadero con verdadero? ¿Verdadero con falso? Falso. ¿Falso con verdadero? Falso. ¿Y falso con falso? Así funciona aquí. Va a ser verdadero siempre y cuando todas las opciones de acá sean verdaderas. Si alguna de estas de acá no es verdadera, el resultado va a ser falso. 4 es mayor a 10. No. Aquí tenemos una falsa. 2 es menor a 10. 5 es mayor a 2. ¿Verdadero con verdadero? Verdadero. ¿Verdadero con falso? Falso. Falso.
Si se le han puesto las tres verdaderas, verdaderas. Si se le han colocado las dos verdaderas y una falsa, como está en el ejemplo, falso. Siempre y cuando todas sean, siempre y cuando todas sean verdaderas, va a ser verdadero. No, va a ser falso. Por eso es el conector y, porque es un conector lógico. Y cuando ustedes le dicen algo con y, significa que van a hacer ambas cosas. O sea, por ejemplo, el mismo ejemplo, traer tortillas y pan, hacer ambas cosas. Ahora bien, el resultado que devuelve esto es un valor booleano, falso. Ahora lo, por ejemplo, ¿cómo funciona lo? Se coloca la palabra reservada o y expresión lógica. Puedo colocar tantas expresiones lógicas como yo desee. Entonces vengo y coloco. 2 es mayor a 10. 10 es menor a 5. Y 5 es mayor a 6. ¿Cuál es el resultado? Falso. Porque ninguna de las condiciones se cumple. Pero ¿qué pasa si una se cumpliera? Por ejemplo, acá es. El resultado va a ser verdadero. Porque en el O funciona de la siguiente manera. Va a ser verdadero siempre y cuando un resultado o una operación booleana sea verdadera. En pocas palabras, aquí se utiliza el lo, y decimos, verdadero con verdadero, verdadero con falso. En este caso, en el lo va a ser verdadero, porque va a ser verdadera siempre y cuando una de las opciones sea verdadera. Entonces, falso con verdadero y falso con falso. Falso. Está fácil ustedes. Ahora bien, aquí se aplica la misma lógica. 2 es mayor a 10, falso. 10 es menor a 5, falso. Pero 5 es mayor a 4, verdadero. Quiere decir que el resultado va a ser verdadero. ¿Alguna duda? Si fueran 6 opciones. En este caso, si yo colocaba aquí el 6, sencillamente aplicaba que todas eran falsas, por ende el resultado va a ser falso. Sí, porque si todas son falsas aquí, el resultado va a ser falso. Ahora bien, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Pasó? Ah, mijo, en esa compu es coma, revise bien. Mire, que hasta el mismo Excel le marca si es con coma o con punto y coma. Hasta esta aplicación le marca si es con coma o con punto y coma. Miren ustedes, hasta aquí en la misma aplicación, por eso me encanta tanto esta aplicación, les marca un ejemplo de cómo se hace información y expresión lógica. Ay, Dios santo, ustedes, que la tecnología es tan fácil, solo tenemos que leer. Pues sí, ustedes. Mi curso creo que es el más fácil del mundo porque se trabaja en Excel. Y Excel es una aplicación literalmente patito. Le va diciendo, mira tú, aquí hay error. Mira tú, aquí lo estás haciendo mal. Eso sí, Excel es como una novia tóxica a ustedes. Les da de todo, pero por una cosita se enoja. En este caso, por una cosita. Miren, una cosita y se enoja. Miren, por ejemplo, esta fórmula. Las fórmulas de Excel, por un punto y coma, una comilla que no coloque bien, se arruina la fórmula. No importa qué tan grande sea. Por un punto y coma que no coloque bien, la fórmula no les va a salir. Es como esa novia o novio tóxico de ustedes. Una cosita ustedes bien la trataron de bien, la trataron bonito. Ay, ustedes, pero se les olvidó, por ejemplo, que traía
No le trajeron sus sacapuntas, no le prestaron sacapuntas a él. Ay, Dios santo, se enoja ustedes. La voz de la experiencia hablando por sí sola, ustedes, no me pregunten. Por ejemplo, una vez se enojó conmigo porque no le contesté a las 3 de la mañana. Ay, Dios, ustedes. Y era pandemia y no tenía clases. Y quería que le respondiera a las 3 de la mañana. Ay, no le dije. Le contesté, pero me hice loco, solo le colgué. Ay, Dios, ustedes. Bien, pueden hacer todo de 10, pero por una cosita les falla. Tengan presente eso. Bueno, ahora bien, ¿cómo se trabaja esto, por ejemplo, con el sí? Colocamos igual, sí, y una expresión lógica. Tengamos en cuenta que vamos a aplicar un poco aquí la base de cómo funciona Excel. La base es que siempre y cuando compartan el tipo de datos se puede operar diversas fórmulas entre sí. En este caso, la expresión lógica, como vimos antes, yo puedo colocar sencillamente aquí, por ejemplo, falso, porque es una expresión lógica, o sea, es un resultado, pero también puedo colocar un i y decir, si, por ejemplo, esta celda A4 es mayor a 60 y además menor a 100, A4 también va a ser menor a 100, el resultado va a ser, por ejemplo, aquí es mayor o igual, el resultado va a ser aquí, como valor si verdadero va a ser aprobado, caso contrario va a ser reprobado. Reprobado o cantidad superior a 100. Ahí quédense. Miren, ¿cómo funciona eso? Ahí quédense, no se me pierdan. ¿Cómo funciona esto? Simple. Establecemos una condición. En este caso, la prueba lógica del sí me dice que siempre y cuando una de las respuestas sea verdadera o falsa, yo puedo operarla. O puedo colocar cualquier cosa. En este caso, puedo colocar un i porque el resultado de este i va a ser un valor booleano. En este caso, como es un valor booleano, significa que la respuesta que me va a dar es verdadera o falsa. En este caso, la respuesta es verdadero o falso, chicos. Tomando en cuenta la regla del i, que va a ser verdadero siempre y cuando ambas opciones sean verdaderas. ¿Va a ser verdadero o falso? Pregunto. ¿Por qué falso? ¿Por qué verdadera? Primera condición, ¿es un número mayor o igual a 60? ¿Es menor a 100? Entonces, como ambas son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Aquí me sale aprobado. Pero, ¿qué pasa si es 59? Reprobado o cantidad superior a 100. Si yo coloco aquí, por ejemplo, 101, lo mismo, cantidad, reprobado o cantidad superior a 100. Si yo coloco 100, aquí vamos a colocar aquí 100, 99. Aquí hay un error lógico porque tiene que salir con 100. Que tiene que ser menor o igual a 100. Aprobado. Si sale 100, también aprobado. Entonces, aquí cómo funciona. El i es una operación booleana también, solo que compara, ¿sí? Desde cuenta que el resultado da true, o sea, da verdadero, porque cumple ambas condiciones. Esta es verdadera y esta es verdadera. Si no se cumpliera ambas condiciones, el resultado va a ser falso. Y por ende, el resultado de vuelta aquí abajo va a ser valor sí falso, que es este de acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inconvenientes?
¿Alguna duda con la tarea? No me vayan a decir, profe, ¿cómo le quito 10 puntos al promedio? Ah, Dios santo, los mato. Ya que estamos, dicen. Por ejemplo, apliquen lo recién aprendido con el sí. Pueden colocar en el valor sí verdadero y en el valor sí falso cualquier cosa. Otra fórmula, otra función, un texto, lo que ustedes deseen. Entonces, chicos, quiebrense la cabeza ahí un poquito. Bueno, vemos la siguiente clase el día jueves. ¿Pasó? No me salió. ¿No te vendré? ¿Ah? Carpetas. Ah, solo le das clic derecho, eliminar.